Muy bien, buenos días. Parece que hoy empezamos con refranes. Ya sabéis que los refranes nos gustan mucho. De tal palo, tal astilla. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Cosa de carpinteros. Cosa de carpinteros. Sí, mi padre sabía lo que era sacar una buena cuña de un buen palo. ¿Qué significa? Que Zara no se parece a mí. Por favor, mírame, de verdad. También es verdad, esto de tal palo, tal astilla, se suele decir para lo bueno como para lo malo, ¿verdad? Es decir, que cuando uno de los hijos hace una trastada, como su padre. ¿Verdad que sí? Como su padre, igual, de tal palo, tal astilla. Como es el palo, así es la astilla, ¿no? Y es que nos parecemos a nuestros progenitores o, obviamente, dependiendo de la educación y las imitaciones que hemos visto, aquellas personas que están a nuestro alrededor, pues tomamos de ellos, ¿verdad? Y, obviamente, es para algo negativo, como diciendo lo que comentábamos antes, que se ha portado mal, o algo positivo. Es más majo, se parece a su madre. No, a su padre no, pero a su madre... Todito. Tiene el mismo corazón, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo hemos dicho, no? De tal palo, tal astilla. Y hoy vamos a meditar sobre el capítulo 11, podéis irlo buscando de Hechos, no lo vamos a leer todo, vamos a ir leyendo diferentes partes, pero cuando leí por primera vez en esta semana bueno, ya lo había leído antes, quiero decir, para preparar el estudio, a ver si ahora vais a decir que no leo la Biblia. Sí, gracias a Dios la leo. Pero cuando lo leí esta semana por primera vez para preparar el estudio, lo primero que vino a mi mente es este refrán, ¿no? De tal palo, tal astilla, porque vemos cómo Lucas, de una manera magistral, va a irnos hablando a lo largo de todo el capítulo de diferentes eventos, de diferentes cuestiones que van surgiendo en el comienzo de la Iglesia, que aparentemente parece que no tienen conexión unas cosas con las otras. Pero a la medida que vas profundizando, te vas a dar cuenta de que sí que tienen relación unas cosas con las otras. Y en medio de todo ello, resalta una frase en el versículo 26, en la última parte del versículo 26, muy curiosa, que creo que es ese hilo conductor que Lucas va a llevar en todo el capítulo 11. Y dice así: se les llamó cristianos por primera vez. Uf, ¿qué pensáis vosotros cuando alguien nos llama cristianos? ¿Os sentís bien? ¿Os sentís a gusto? Que no somos del montón. Que no somos del montón, amén. Que somos diferentes. ¿Qué más? ¿No lo habéis pensado nunca? Pues Lucas nos invita a que lo podamos pensar. Y es difícil saber realmente cuál es el origen, ¿no? Algunos estudiosos del tema piensan que esta frase era utilizada de una manera burlona, porque era costumbre por los en Antioquía, ¿no? Por los habitantes de Antioquía, era costumbre poner apodos o motes, ¿no? A los diferentes grupos que iban liderados por distintas personas, ya fueran políticos, ya fueran militares o ya fueran religiosos. Era costumbre de identificarlos burlonamente con relación a la persona que les estaba liderando. Es un poco así como decir, ahí van esos cristianillos, lo diríamos hoy, ¿no? Ahí van esas personas que estaban siguiendo a un Cristo, ¿no? No se sabe con exactitud si era de una manera burlona, si realmente surge por lo que pusieron los gentiles o por lo que se identificaban los cristianos, pero lo que sí está claro es que cuando el rey Agripa tiene ese encuentro con Pablo, pues vemos de qué manera le está diciendo a Pablo en el capítulo 26-28, en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Y algunos piensan que Agripa le estaba diciendo a Pablo, oyes, ¿tú piensas que yo como un rey voy a ser cristiano, un cristianillo? ¿Voy a someterme
de una manera indigna a que me llamen cristiano? No sabemos si viene de ese origen o no, pero la realidad es que la expresión surge en un momento histórico de la Iglesia primitiva, en ese momento en el cual tanto los judíos como los gentiles forman parte de la misma Iglesia, forman parte de los mismos derechos, del mismo reconocimiento, un solo pueblo. Y nos da igual si surge de una manera o surge de otra. La realidad es que Pedro después, unos años después, nos escribe en 1 de Pedro 4:16 estas palabras: si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence. Que no se avergüence. ¿Por qué? Porque la palabra venga de una manera o venga de otra, sea un estigma burlón o sea una identificación que los mismos cristianos se manifestaban, la realidad es que nos identifica con Cristo. La realidad es que muestra lo que realmente somos en Cristo Jesús. La realidad es que nos identifica y nos marca con ese propósito de ser seguidores de Cristo, de caminar bajo las huellas de Cristo, de ser de tal palo tal astilla, tal como era Él, tenemos que ser nosotros. Y años después escribe Atanasio algo impresionante, de qué manera la Iglesia se identificaba como cristiana y de qué manera entendían que ese nombre les identificaba como seguidores de Cristo. Aunque los santos apóstoles han sido nuestros maestros y nos han entregado el Evangelio del Salvador, sin embargo, no hemos recibido de ellos nuestro nombre, sino que somos cristianos por Cristo y por Él se nos llama de ese modo. Por lo tanto, lo que Lucas nos está manifestando aquí, en medio de todo este resumen que va a hacer magistral de los eventos y de las situaciones que estaba viviendo la Iglesia primitiva, es que las huellas identificativas de un cristiano se tienen que manifestar en la vida cotidiana de la Iglesia. Y nos va a mostrar de qué manera no solo van pasando esos eventos, sino de qué manera los cristianos tenemos que ir viviendo, de qué manera nosotros manifestamos que somos verdaderamente hijos de Dios, que nosotros somos seguidores de Cristo, que nosotros seguimos las huellas de Cristo, que nosotros hemos nacido de nuevo, nos hemos criado bajo la dirección de Cristo, bajo la voluntad del Padre, y que tenemos una guía que nos identifica como cristianos. Somos cristianos porque somos seguidores de Cristo. Y es curioso de qué manera Lucas nos va a ir mostrando cómo eso se va desarrollando en la Iglesia, en los diferentes eventos, y cómo también se tiene que desarrollar en nosotros. Y empieza con un resumen del cumplimiento de la visión misionera de Dios. Ya a lo largo de todos estos días que hemos hablado sobre Hechos, hemos hablado de este tema y se nos ha recordado constantemente de qué manera Dios tiene un plan, tiene un propósito, tiene una visión fundamental para llegar hasta los confines de la tierra. Pero una vez más, aquí Lucas en este capítulo nos lo recuerda y nos dice de qué manera, en el versículo 19, el martirio de Esteban provoca un éxodo de los discípulos y eso les lleva a llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. ¿Recordáis que hablamos de Felipe, cómo llevó el Evangelio a Samaria? El domingo pasado se habló de Pedro, cómo lleva el Evangelio a Cornelio, y aquí nos va a mostrar una vez más de qué manera un grupo de creyentes lleva el Evangelio a los gentiles. El versículo 19, del 19 al 21, fijaros lo que dice. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Fijaos de qué manera en un primer momento vemos cómo los discípulos van caminando y todavía había prejuicios,
Todavía en algunos había esa idea de el Señor, el Dios Todopoderoso, ha mandado a su Hijo solo para los judíos. Para los gentiles nada. Pero curiosamente en el versículo 20 nos dice que había algunos de ellos que hablaron también a los gentiles. Interesante, ¿verdad? Dios va cumpliendo su plan. Hechos 1:8 es una realidad. El Evangelio está llegando hasta los confines de la tierra y curiosamente es provocado por los menos conocidos. Es verdad que Pedro proclamó el Evangelio a la familia de Cornelio, pero la explosión de la misión de Dios hasta los confines de la tierra no llega por gente conocida. Necesitamos los nombres propios, claro que sí. Necesitamos las historias, necesitamos las fechas, necesitamos los nombres, porque son una evidencia de la verdad que Dios va mostrando. Es una realidad. Pero aquí el Señor tiene mucho humor, porque nos dice que cumple su plan a través de unos desconocidos. No sabemos su nombre. Algunos de ellos, los sin nombre, que hay muchos a lo largo de la Biblia, ¿verdad? Los sin nombre, que son capaces de entender el propósito de Dios, que son capaces de entender el plan y el objetivo del Señor, que son capaces de quitarse toda tradición, toda duda, todo prejuicio, y llevan el Evangelio a los gentiles. Y Dios cumple su plan y su objetivo a través de unas personas sin nombre. Porque para Dios, tanto el que tiene nombre como el que no lo tiene, permitirme esta expresión, son exactamente igual. Y Dios utiliza a unos y a otros de igual manera. Dios no utiliza más a unos porque tienen un nombre y a otros porque tienen otro. Dios no utiliza más a unos porque vienen de un país y a otros porque vienen de otros. Dios no utiliza más a unos que tienen una cultura por encima de otra. Dios utiliza a cada uno de sus hijos, porque con cada uno de sus hijos tiene un plan y tiene un propósito. Y nos ha dado unos dones para que pueda cumplir su plan a través de ti y a través de mí. Y da igual el nombre. Unos sin nombre llegan a cumplir ese plan y objetivo de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso que Dios no se cierra a un número concreto. Qué maravilloso es que Dios tiene una visión de su pueblo. Ni siquiera una iglesia local como la de Salamanca. Dios tiene un plan y un propósito para su iglesia universal. Y tiene un plan y un propósito para cada uno de sus hijos. No importa si se convirtió hace 40 años, hace 20, hace 10, o te convertiste ayer, o te estás convirtiendo ahora. Dios tiene un plan y un propósito para ti. Y lo va a cumplir, porque eres una pieza clave en la obra y en el propósito y en el objetivo de Dios, cumpliendo ese plan de Dios. Pero lo que provoca todo este movimiento que nos manifiesta Lucas aquí, en este capítulo 11, es el comprender la gracia de Dios. La gracia de Dios, que no es un acto puntual, que no es algo exclusivista, sino la gracia de Dios que es manifestada a toda la humanidad, indistintamente de dónde viene o de dónde es. No estaba dirigida solo a los judíos, sino también estaba dirigida a los gentiles. La gracia de Dios que se manifiesta constantemente en el obrar y en el sentir de nuestro Señor. Y fijaros de qué manera como Pedro pues tiene que aprender a ver la gracia de Dios en ese encuentro con Cornelio. Me imagino que se vio el domingo pasado. No voy a mencionar mucho de ello, pero fijaros cuando vuelve a tener, cuando Pedro tiene esa visión del Señor a través del lienzo, Lucas vuelve a manifestar otra vez aquí, vuelve a relatar otra vez ese encuentro. Y fijaros lo que dice en el versículo 7, del 7 al 9. También oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Pero yo dije: de ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Pero una voz del cielo respondió por segunda vez: lo que Dios ha limpiado, no le llames tú inmundo. Y después de tener ese encuentro con Cornelio, en el versículo 15, del 15 al 17, dice: cuando comencé a hablar,
el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios le dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poner estorbo a Dios? Fijaros de qué manera Pedro entiende perfectamente que la gracia de Dios es manifestada para todas las personas. Y aquí al Señor no le importaba si Pedro comía de una cosa o comía de otra. No le estaba hablando de la comida. Le estaba manifestando que Él había obrado en el ser humano, que había limpiado al ser humano, y no por rituales, sino por el sacrificio de Cristo, y no le importaba la comida o no la comida. Lo que le importaba es la relación que se podía tener con Él. De una forma magistral, luego Pablo lo manifiesta en la carta a los Gálatas, cuando nos está hablando de la ley. La ley, esa ley que nos lleva a poder entender la gracia de Dios. Una ley que nos manifiesta de qué manera nosotros somos pecadores, que nos evidencia la realidad de lo que hay en nuestro corazón, que nos evidencia nuestro pecado, que nos evidencia la santidad de Dios y la incapacidad que tenemos de tener ese encuentro personal con Dios a través de la ley, porque somos incapaces de cumplir la ley. Nadie, no hay un ser humano que pueda cumplir toda la ley, porque somos pecadores. Y Pablo lo manifiesta de forma magistral y dice: mira, el creyente, el Hijo de Dios, camina por fe. No está basado en el cumplimiento de la ley, está basado en la gracia de Dios. Y Dios le manifiesta a Pedro de qué manera no estaba hablando de que pudiera comer o no pudiera comer unos alimentos, sino de que pudiera entender la gracia de Dios manifestada a través de Cristo, que pudiera comprender que no había otro camino por el cual pudiéramos acercarnos al Padre, si no era a través de la gracia. Una gracia que es un regalo, una gracia que no es un pago, no es algo que yo pueda adquirir, no es algo que yo pueda comprar, no es algo que yo pueda ganar, que es gratuito, que el pueblo judío lo pudo experimentar gratuitamente y el pueblo gentil lo puede experimentar gratuitamente. No hay otro camino, si no es la gracia a través de la persona de Cristo. Y no caminamos por la ley, no caminamos por las normas, no caminamos por el cumplimiento de unos principios, y dependiendo los principios que tú cumplas, eres mejor o peor. Todos somos malos, todos somos pecado. Si no es en una cosa, hemos pecado en otra. Somos indignos de participar de este pan y de este vino. Pero por la gracia de Dios, hemos sido perdonados. Por la gracia de Dios hemos sido santificados. Y por la gracia de Dios podemos mirar cara a cara a Dios, aunque seamos pecadores, pero hemos sido perdonados en Cristo Jesús. Pero es por la gracia. Y Pedro tuvo que aprenderlo en ese encuentro con Cornelio, darse cuenta que el Espíritu Santo también había sido derramado a los gentiles. Bernabé es mucho más explícito. Fijaros lo que dice el versículo 22 y 23. Y la noticia de que los gentiles habían recibido a Cristo llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía a ver qué es lo que estaba pasando, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Lo que ve Bernabé es la gracia de Dios obrando en un ser pecador, la gracia de Dios obrando en un corazón como los gentiles. La gracia de Dios que hace un pueblo gentil y judío. Y ya no hay culturas diferentes, ya no hay forma de pensar diferente, ya no hay este es el pueblo de Dios y este no es el pueblo de Dios. La gracia de Dios está abierta a todo ser humano. Incluso aquellos judíos que fueron a ver qué es lo que estaba haciendo Pedro y de qué manera había ido a comer con un gentil. Nos dice en el versículo 18, así que también los gentiles han conocido a Dios, han conocido el arrepentimiento de Dios. Se dieron cuenta que también todos ellos habían sido perdonados
por el sacrificio de Cristo. Y esa, hermanos, esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios que luego Pablo en Efesios lo manifiesta de una forma también magistral, ¿no? Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No importa el pecado, no importa la procedencia, no importa la cultura, Dios te ama. Y ese es el mensaje que transmite Pedro. Dios te ama. Es el mensaje que transmite Bernabé. Dios te ama. Es el mensaje que se dan cuenta los judíos que fueron a decirle a Pedro, ¿qué es lo que estás haciendo? Aquellos de la incircuncisión que todavía no se habían dado cuenta que la gracia de Dios era para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al ser humano. Y a pesar de todas las situaciones en las cuales nos encontramos, a pesar de los pecados que podamos cometer, seguro que hoy hemos cometido algún pecado, alguno de nosotros, o ayer, o la semana pasada. Pero nos dice, la gracia de Dios nos dice que hemos sido perdonados en Cristo Jesús. Y podemos levantar la cara y ver cara a cara a nuestro Dios, no porque lo merezcamos, sino por la gracia. Y fijaros de qué manera Lucas va a ir mostrando cómo esa gracia de Dios se va manifestando en cada uno de los protagonistas que vemos aquí. Y vemos a Pedro, ¿no? Esa gracia que le hace ir a casa de el gentil como Cornelio, que le hace comer con él, que le hace no importarle que fuera gentil, que no fuera judío. Y es abominable, era abominable para un judío estar comiendo con un gentil. Pero no importaba. Pedro se da cuenta de que la gracia de Dios había llegado a él. Y le vemos ahí comiendo con un gentil. Aunque algunos le criticaban, tú entraste en casa de un incircunciso y comiste con él. Sí. ¿Y qué? Jesús también entró en casa de Zaqueo, ¿verdad? Y también le criticaba. Tú entraste a comer en casa de un pecador. Sí. ¿Y qué? Porque realmente no hay nadie indigno que no pueda recibir el perdón de Cristo. Y el Señor nos ha llamado también, entenderme esta expresión, a comer con pecadores. Porque eso éramos nosotros y seguimos siendo nosotros. Dios no te ha desechado a ti, pero tampoco ha desechado a nadie en la sociedad, porque la gracia de Dios ha venido para tocar el corazón de los seres humanos. Y fijaros cómo la gracia de Dios también se manifiesta en Pedro al someterse a esas críticas que le estaban llegando de un sitio y de otro, que estoy convencido que en otro momento seguro que Pedro le hubiera cortado las orejas a alguno cuando viniera con una crítica, porque no es la primera vez que corta las orejas Pedro. Pero realmente, cuando recibe esas críticas, qué paciencia, qué misericordia, de qué manera les manifiesta cómo Dios está obrando en su plan, en su propósito, y de qué manera los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo igual que ellos. Y sin embargo, se somete, acepta y habla las críticas. Y fijaros de qué manera la gracia de Dios se manifiesta en Bernabé, que es capaz de ir a buscar a Pablo a su ciudad para poder ayudar a la iglesia que estaba surgiendo en Antioquía. Y fijaros lo que dice el versículo 25 y 26. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Bernabé, dispuesto a sacrificarse por la iglesia, dispuesto a invertir por la iglesia, dispuesto a luchar por la iglesia, dispuesto a dar su vida por la iglesia. Porque la gracia de Dios se estaba manifestando. Pero la gracia de Dios también se manifestaba a través de Bernabé, capaz de sacrificar y dar todo lo que él tenía para que la iglesia fuera edificada, para que la iglesia siguiera cumpliendo ese plan y ese propósito de Dios. La gracia de Dios que se manifiesta a través de esos sin nombre, unas personas capaces de ver más allá de lo que estaban viendo sus ojos, capaces de entender por la vista de la fe ese plan y ese objetivo que Dios tenía, capaces de dejar a un lado las leyes humanas, las tradiciones, dejar a un lado
aquellos prejuicios que estaban teniendo, dejar a un lado todo aquello que eran para lanzarse a esa gran misión que es llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Unos sin nombre, mostrando la gracia de Dios. La gracia de Dios que unos discípulos gentiles son capaces de ayudar a la iglesia judía, a la iglesia que estaba en Judea, en momentos difíciles, en momentos de angustia, en momentos de sufrimiento, en momentos de hambre. Fijaros lo que dicen los versículos 28 y 30. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente había una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Capaces, hermanos, capaces de ayudar a aquellos que no conocían. Porque, ¿qué iglesia no ayuda a otros hermanos cuando realmente tienes en tu corazón la gracia de Dios? La gracia de Dios manifestada constantemente en cada uno de los eventos, de los movimientos, en cada uno de los actos de aquellos cristianos, de aquellos que realmente estaban siguiendo los pasos de Cristo. Y ahora, ¿cómo se manifiesta la gracia en nosotros, hermano? ¿Mirando con recelo? ¿Mirando todas las cosas como esa chica? ¿Dudando de todo? Uf, ¿tú qué estás haciendo? ¿Tú dónde vas? ¿Tú cómo llevas el Evangelio? ¿Tú qué doctrina tienes? ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Tú cómo revolucionas las cosas? ¿Cómo vemos la gracia de Dios? ¿Cómo cada uno de nosotros estamos mostrando ahora la gracia de Dios? ¿Ponemos una barrera o quitamos barreras? Porque la gracia de Dios no solo se manifiesta en la relación que tenemos con Dios, en esa relación que somos conscientes de que Dios me ama a mí y que ha perdonado mis pecados y que ahora puedo mirarle cara a cara. Pero la gracia de Dios también se tiene que manifestar en la iglesia, como Bernabé, amando a la iglesia, sirviendo a la iglesia, dando nuestra vida por la iglesia, ayudando a los hermanos en la iglesia, perdonándonos unos a los otros, comprendiéndonos unos a los otros, ayudándonos unos a los otros, entendiendo por qué o por qué no hacemos las cosas, incluso comprendiendo cuál es nuestro pasado, cuál es esa base del iceberg que solo nosotros nos quedamos en la punta y no nos damos cuenta por qué nuestros hermanos reaccionan como reaccionan o hacen como hacen. Porque no nos conocemos y no somos capaces de pasar tiempo juntos para conocernos de corazón a corazón. Pero estamos llamados para mostrar la gracia de Dios en medio del pueblo. Porque nosotros no solo somos iglesia los domingos por la mañana, y está muy bien, o los jueves por la tarde, que está fenomenal. Nosotros somos iglesia todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. No importa si estás trabajando en una cosa o en otra, no importa si estás de vacaciones o estás dando un paseo, da exactamente igual, somos iglesia. Y la gracia de Dios se tiene que manifestar en medio de la iglesia. Pero la gracia de Dios también se tiene que manifestar en aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Cómo estamos llevando el amor de Dios a aquellas personas que están a nuestro alrededor? ¿De qué manera estamos mostrando que Dios las ama? ¿De qué manera estamos mostrando que Dios las perdona? ¿De qué manera estamos mostrando que Dios quiere llegar a su mente y a su corazón? ¿De qué manera estamos mostrando la importancia y la urgencia de transmitir el Evangelio, de transmitir la salvación a través de Cristo? ¿De qué manera estamos llegando a ellos con un abrazo,
con ánimo, comprendiendo su situación, no justificando su pecado. Cuidado, que no estamos hablando de justificar su pecado, pero de amarles. Porque hay gente que no les ama. Hay gente que les critica. Hay gente que no les comprende. Pero nosotros sabemos de una persona que les ama, que les abraza, que les comprende, que les perdona. Es nuestro Señor. Y tenemos que llevar el amor de Cristo a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Porque en definitiva, hermanos, nosotros somos mensajeros de la gracia de Dios. Y si nosotros no somos capaces de llevar la gracia de Dios a esta sociedad que necesita tanta gracia, tanta misericordia, tanta ayuda, si no somos capaces de llevar el abrazo desinteresado y el amor de Cristo a aquellos que están a nuestro alrededor, ¿quién lo va a llevar? Porque nosotros estamos aquí para llevar el mensaje de Cristo. De tal palo, tal astilla. Así como Cristo, así somos nosotros. Así como amó y como ama Cristo, así amamos nosotros. Así como nos perdonó Cristo, así perdonamos nosotros. Así como nos abraza Cristo cuando hemos fallado, cuando hemos pecado, cuando hacemos las cosas mal, así abrazamos nosotros. Así como nos ayuda Dios para llevarnos de gloria en gloria, así es como nosotros caminamos. Porque realmente estamos aquí para llevar la gracia de Dios. De tal palo, tal astilla. ¿Cómo llevas tú la gracia de Cristo a aquellas personas que están a tu alrededor? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude para vivir en esa gracia, para tener la relación con nuestro Padre en esa gracia, pero también para relacionarnos unos con los otros, dentro y fuera, en esa misma gracia de Dios. Que así sea.